A lo largo de muchas funciones viendo el Lago de los Cisnes como espectador, el coreógrafo Matthew Bourne se preguntaba o se imaginaba cómo sería el cuerpo de baile si en vez de ser interpretado por mujeres fueran hombres quienes encarnaran a los cisnes, ya que el cuerpo de baile de mujeres del ballet original evoca sobre todo un aspecto de los cisnes, que es el de su belleza delicada deslizándose por un lago. Pero ¿qué otras caras tienen los cisnes? El Lago de los Cisnes es uno de los ballets, o mejor dicho, es el ballet más icónico y más emblemático de la historia de la danza. Cuando pensamos en ballet, inmediatamente pensamos en el lago. Pero su primer estreno, no fue un éxito. De hecho, fue todo un desastre. Pero algo muy bueno sí que surgió de ese primer estreno en 1877, que fue la música de Tchaikovsky. De hecho, Tchaikovsky fue el compositor que elevó la música para ballet a arte por sí mismo. Así que en 1895, en San Petersburgo, se estrenó otra versión del Lago de los Cisnes. Esta vez la coreografía era de Marius Petipa y de Lev Ivanov, y fue todo un éxito, y así que es el ballet en el que actualmente casi todas las compañías se basan. El ballet original de Marius Petipa y Tchaikovsky nos narra la historia de un príncipe llamado Siegfried y de una princesa llamada Odette. Odette es secuestrada por el malvado brujo von Rothbard y él le echa un hechizo a la chica y la transforma en cisne. Durante el día es un cisne, pero por la noche puede recuperar su forma humana. Y por otro lado tenemos al príncipe Siegfried, que es un príncipe heredero, pero no está mucho por la labor, no le hace mucho caso a su madre para casarse. Y en vez de esto lo que hace es escaparse y correr por los bosques, donde encuentra a Odette y se enamora. Pero no entraré mucho en la historia original de Petipa y de Tchaikovsky, sino esto nos sirve para recordar un poco el imaginario del Lago de los Cisnes y del potencial que tiene para ser reimaginado, que es lo que hizo Matthew Bourne en su versión, es decir, reimaginar. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir alterar algún aspecto o algún elemento de la historia original para darle toda otra perspectiva. Normalmente las reimaginaciones empiezan con un ¿y si?, como dice Matthew Bourne, pensando ¿y si fueran hombres los cisnes? Matthew Bourne es coreógrafo, pero de hecho es un gran narrador, es decir, es un narrador que en vez de estar explicando historias a través de libros o de películas, lo hace a través de coreografías. Por eso tiene un ojo muy afinado cuando se trata de observar la realidad o lo que le rodea. Como fue en el caso del Lago de los Cisnes, él los estuvo creando o cociendo durante los años 90, que fue una época en la que a la familia real británica le explotaron muchos escándalos y debido a ello hubo todo un circo mediático alrededor. Estos escándalos y el circo mediático a Bourne le sirvió en su historia para reflexionar sobre la identidad. ¿Qué pasa cuando un miembro de la Casa Real se encuentra que no encaja? Aparte del contexto histórico en el que estuvo diseñando, pensando su Lago de los Cisnes, esta versión, también hay otras referencias importantes, porque de hecho como coreógrafo es alguien que le da mucha importancia a otras referencias fuera de la danza, aunque use muchas de la danza, como son todo el Hollywood clásico, tanto los musicales como el film noir, o bien la cultura popular. Por lo tanto, aquí en su Lago de los Cisnes encontramos unas referencias muy claras por ejemplo, a Tchaikovsky mismo, porque de hecho el príncipe de Matthew Bourne es alguien que tiene una sexualidad reprimida
y con eso se inspiró en parte en el propio músico, que tuvo que vivir o reprimir su sexualidad en una época en la que estaba mal visto o poca gente toleraba la homosexualidad. Y por otra parte también se inspiró en otro monarca, no solo en la Casa Real Británica, sino en Luis II de Baviera, conocido como el Rey Loco, pero también como el Rey Cisne, porque tenía una gran obsesión por los cisnes. Y hay otra referencia importante en el ballet, que no es ni histórica ni tampoco contemporánea a esa versión, sino visual, porque también se inspiró en algunas escenas están inspiradas en los pájaros de Hitchcock, ¿no? Cómo se mueven los cisnes o cómo llegan, ¿no? en la escena. Así que partiendo de referencias históricas, visuales, contemporáneas o de la cultura popular, lo que hace Bourne con El lago de los cisnes es tejer una historia parecida a la original y dar otras dimensiones a los personajes principales. Por ejemplo, los cisnes, como ya sabéis, son interpretados por hombres y además tienen una apariencia tribal, ¿no? Los vemos poco vestidos, porque de hecho van con el pecho y el torso descubierto y unos pantalones con mucho volumen, y el maquillaje también les da esta apariencia tribal. Cómo se mueven también le dan otra dimensión al animal. Él de hecho pasó muchísimas horas viendo documentales, observando de cisnes en directo para ver cómo se movía este animal. El rol de Odette y Odile es reemplazado por el cisne y el extraño. Aquí no vemos de hecho el cisne, un personaje hechizado, sino el cisne de Bourne es un producto de la imaginación del príncipe, y el extraño, que sería Odile, ¿no? el mal, el cisne negro, el mal, es un personaje que entra, es un extraño que entra de golpe en un baile real, y es un personaje atractivo, seductor, manipulador y muy cínico, que se ha aprovechado de las otras personas. Lo que hizo para ese personaje, por ejemplo, una de las cosas que me gustaría que os fijarais es, por ejemplo, el uso o no, de hecho, el no uso de la expresión facial. Vemos que transmite sus emociones a través de los ojos o el cuerpo, pero no de la cara. Y esto ocurre tanto con el cisne como con el extraño, ¿no? Para darle esta dualidad de los dos personajes. Luego está el príncipe, claro, Siegfried, que en este caso es un soñador, como ya lo es de hecho en la historia original, alguien que se refugia en la fantasía para no encarar la realidad, y que tiene una obsesión con los cisnes. Con eso se parece mucho, ¿no?, a Luis II de Baviera, y que no encuentra el amor o no ha tenido amor materno. Ya veréis que se encuentra que no ha tenido ese amor materno y que no encaja en el rol de príncipe heredero. Por otra parte también está el rol de la reina, que sí que existe en el ballet original, pero Bourne le interesaba explorar un poco más esa madre, ¿no?, que también nos explica el por qué, cómo es el hijo, ¿no? Es una madre, es una mujer de mediana edad, muy atractiva, que lo sabe, no tiene marido y seduce a hombres más jóvenes, se divierte con ellos. Como monarca es muy popular, pero es una madre muy fría que no le da ningún afecto a su hijo. Y luego hay dos personajes que le dan la vis cómica al ballet, que son el secretario privado, el consejero de la reina. Es alguien que sabe desempeñar muy bien su trabajo, pero es un maquinador nato y no quiere que el príncipe salga adelante, por lo tanto está preparando su caída. Y también tenemos a la prometida,
una chica que debería casarse con el príncipe, pero que no encaja y que no entiende nada cómo funciona la etiqueta de la casa real. De hecho, aquí Bourne se inspiró muy claramente, y lo ha dicho en varias ocasiones, que se había inspirado en Sarah Ferguson. Así que veréis que como ballet, una de las cosas más atractivas, creo que hay tres cosas muy atractivas de esta pieza, de esta obra de Matthew Bourne, que son, primero, el elenco de cisnes interpretados por hombres. El segundo son los pasos a dos entre el cisne y el príncipe. Veréis que es muy bonito cómo encajan dos hombres, ¿no? Bailando juntos, cómo lo explora él. Y luego está, claro, es la propia historia. Ya veréis que al menos a mí me atrapa desde el minuto 1 y fluye muy bien. Y veréis que en esta playlist no solo os he preparado toda la función del ballet de Matthew Bourne, sino también unos clips. Un clip del Lago de los Cisnes de Max Eck, que es sencillamente un paso 2, y luego veréis el tráiler del Lago de los Cisnes de Alexander Ekman, totalmente distinto, en el que jugó muchísimo con el agua. Así que espero que paséis un buen visionado y lo disfrutéis mucho.